Hay dolores que el tiempo no borra, pero que las arrugas en mi rostro han aprendido a cargar con dignidad. Esta es la historia de cómo encontré luz en la oscuridad más profunda. Me llamo Esperanza Ramírez Vega, y hoy, a mis 83 años, miro hacia atrás con el corazón en paz, aunque las cicatrices sigan presentes. Nací en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara en 1942, pero mi historia realmente comenzó en 1962, cuando creí haber encontrado el amor de mi vida. Antes de continuar mi historia, mijo, me encantaría saber desde dónde estás viendo este video. ¿De qué ciudad o país me acompañas hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si mi historia te parece importante, te pido de corazón que te suscribas al canal y le des un me gusta a este video. Cada persona que se suscribe es como una flor nueva en el jardín de mi vida. Gracias por estar aquí conmigo, mijo. Roberto Fuentes tenía la sonrisa más encantadora de todo Guadalajara. Era el hijo del panadero don Javier, un hombre respetado en el barrio de San Juan de Dios. Yo trabajaba vendiendo flores en el mercado junto a mi madre, y cada mañana él pasaba con su canasta de pan recién horneado, para la flor más bonita del mercado. Me decía mientras me regalaba un pan dulce. ¿Cómo no enamorarse de esos gestos? Nos casamos en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario un domingo de mayo. Todavía recuerdo el olor a azahares y el sonido de los mariachis interpretando Las Mañanitas. Mi vestido era sencillo, cosido por mi madrina Dolores, pero yo me sentía como una reina. Mamá lloraba de felicidad y papá, aunque serio como siempre, me entregó con orgullo. «Cuídala bien», le dijo a Roberto, quien asintió solemne. Si hubiera sabido lo que vendría después. Los primeros meses fueron como un sueño. Nos instalamos en una pequeña casa de 2 habitaciones cerca de la panadería de su padre. Por las mañanas, el aroma del pan recién horneado entraba por la ventana mientras yo preparaba el desayuno. Roberto trabajaba con su padre y yo seguía vendiendo flores en el mercado. Por las noches, soñábamos con los hijos que tendríamos y el futuro que construiríamos juntos. La primera bofetada llegó exactamente 6 meses después de la boda. Recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. En la radio sonaba Sabor a mí, de Eddie Gourmet y Los Panchos. Eran casi las 10 de la noche y la cena se estaba enfriando. Roberto no había llegado a casa y yo estaba preocupada. Cuando finalmente escuché sus pasos en el patio, corrí a abrir la puerta. Entró tambaleándose, con la camisa manchada y oliendo a tequila mezclado con un perfume que definitivamente no era el mío. «¿Dónde estabas, Roberto?» Estaba preocupada. Le pregunté mientras lo ayudaba a sentarse. Su mirada cambió de repente. Sus ojos, normalmente cálidos como la miel, se volvieron fríos y distantes. Sin decir palabra, su mano cruzó mi rostro con tal fuerza que caí sobre la mesa, tirando los platos al suelo. «En mi casa no se cuestiona al hombre», dijo con una voz que no reconocí. «Aprende tu lugar, Esperanza». Esa noche, acostada junto a él, lloré en silencio mientras las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. «El matrimonio es para toda la vida, hija. Hay que aguantar y rezar para que Dios cambie el corazón del esposo». Y aguanté. Dios sabe que aguanté. 3 meses después de aquel incidente, descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo conté a Roberto, su rostro se iluminó con una sonrisa y me abrazó con ternura. «Un hijo, Esperanza. Un hijo mío». Por un momento, creí que todo cambiaría, que el bebé traería de vuelta al hombre del que me enamoré. Qué ingenua fui. El embarazo no detuvo los golpes, solo los cambió de lugar. Ahora cuidaba de no golpear mi vientre, pero mi espalda, mis brazos y mis piernas seguían recibiendo su furia cada vez que llegaba borracho, cada vez que la comida no estaba a su gusto, cada vez que simplemente necesitaba descargar su rabia. Carmelita nació una madrugada de febrero de 1963, después de 18 horas de parto. Roberto no estaba allí. La comadrona doña Mercedes me sostuvo la mano mientras yo pujaba y gritaba de dolor. «Eres fuerte, mijita», me decía, «más fuerte de lo que crees». Cuando por fin escuché el llanto de mi niña, sentí que algo dentro de mí renacía también. Roberto apareció al día siguiente, con una muñeca de trapo y una disculpa. Lloró al cargar a su hija por primera vez.
Te juro que voy a cambiar, Esperanza, por ella, por ti, te lo juro por Dios. Y yo, con la inocencia que solo da el deseo desesperado de ser amada, le creí. Las cosas mejoraron por un tiempo. Roberto llegaba temprano a casa, jugaba con Carmelita, me ayudaba con algunos quehaceres. Por las noches me abrazaba y me pedía perdón por todo el daño causado. Yo rezaba cada noche agradeciendo a la Virgen por el milagro. Pero los milagros, a veces, duran poco. Un domingo, después de misa, fuimos a visitar a mis padres. Mamá notó inmediatamente que algo andaba mal conmigo. Me llevó a la cocina con el pretexto de preparar café y allí, lejos de los oídos de Roberto, me preguntó directamente, ¿te sigue pegando? Negué con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Ella tomó mis manos entre las suyas, ásperas por años de trabajo, y susurró, «No puedes seguir así, hija, te va a matar un día». «¿Y qué hago, mamá? ¿A dónde voy con una niña pequeña? No tengo nada». «Tienes tus manos y tu corazón», respondió. «Y nos tienes a nosotros». Regresamos a casa en silencio esa tarde. Roberto iba jugando con Carmelita, haciéndola reír con sus gestos y voces. Yo observaba, dividida entre el miedo y el amor. ¿Cómo podía el mismo hombre ser tan tierno y tan cruel? Fue en abril de 1964 cuando descubrí que estaba embarazada nuevamente. Miguel nació en diciembre de ese año, en medio de una de las peores temporadas de violencia. Roberto había perdido su trabajo en la panadería después de llegar borracho varios días seguidos. Su padre, don Javier, cansado de disculparse con los clientes, le dijo que no volviera hasta que se compusiera. Sin trabajo, Roberto pasaba los días en cantinas y sus noches desquitándose conmigo. Una noche, mientras Carmelita lloraba en su cuna y yo protegía mi vientre de 8 meses, me quebró 2 costillas porque la sopa estaba fría. El dolor era tan intenso que pensé que moriría allí mismo, en el piso de nuestra cocina, con el sabor metálico de la sangre en mi boca. Doña Soledad, nuestra vecina, escuchó mis gritos y vino a auxiliarme. Ella me llevó al hospital, donde los médicos me atendieron en silencio, con miradas que mezclaban lástima y juicio. Se cayó de las escaleras, fue la historia que conté. La misma historia que contaban todas las mujeres como yo. Miguel nació sano a pesar de todo. Un niño hermoso con los ojos de su padre, pero con la dulzura que Roberto había perdido en algún momento del camino. Durante el siguiente año, la vida se convirtió en una rutina de supervivencia. Roberto encontraba trabajos temporales que perdía rápidamente. Yo vendía flores en las afueras del mercado, con Miguel amarrado a mi espalda y Carmelita jugando cerca de mí. Los centavos que ganaba apenas alcanzaban para alimentarnos. Las golpizas continuaron, ahora mezcladas con insultos cada vez más crueles. «Eres una inútil. No sirves ni para darme hijos fuertes. Debería buscarme una mujer de verdad». Cada palabra era un puñal que se clavaba profundo. En 1966, descubrí que estaba embarazada por tercera vez. También descubrí la verdadera razón de las ausencias de Roberto. Fue doña Mercedes, la comadrona que había traído a mis hijos al mundo, quien me lo contó. No quería hacerlo, pero sentía que yo tenía derecho a saber. «Esperanza, hija, hay algo que debes saber», me dijo una tarde mientras me revisaba. «Roberto tiene otra mujer. Se llama Consuelo y trabaja en la tienda de telas del centro. Todos lo saben, menos tú». El mundo se detuvo en ese instante. De alguna manera, los golpes y los insultos dolían menos que esta traición. Había soportado todo en nombre del amor y de los votos que hicimos ante Dios. ¿Y él simplemente había encontrado consuelo en otros brazos? Esa noche, cuando Roberto llegó, no le reclamé. Serví la cena en silencio, acosté a los niños y esperé. Él notó mi silencio, mi mirada distante. «¿Qué te pasa?», preguntó irritado. «¿Por qué me miras así? ¿Quién es Consuelo?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Lo que siguió fue la peor golpiza de todas. Esta vez no se contuvo. Sus puños encontraron cada rincón de mi cuerpo mientras gritaba que yo no tenía derecho a cuestionarlo, que era un hombre con necesidades que yo no satisfacía, que Consuelo era 1000 veces más mujer que yo. Cuando terminó, tirada en el suelo de nuestro dormitorio, con sangre manchando mi vestido, supe que no sobreviviría a otra noche como esta. Ni yo,
ni el bebé que crecía en mi vientre. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La madrugada del 3 de marzo de 1967, tomé la decisión más difícil de mi vida. Con el cuerpo adolorido, empaqué lo poco que podía llevar en un pequeño atado: 2 mudas de ropa para los niños, un vestido para mí y la medalla de la Virgen de Guadalupe que me regaló mi abuela el día de mi primera comunión. Desperté a Carmelita, que ya tenía 4 años, y le susurré al oído que debíamos ser muy silenciosos. Sus ojitos somnolientos me miraron con confusión, mientras yo recogía a Miguel, de 2 años, que seguía dormido. Mi vientre, donde Luis crecía desde hacía 5 meses, pesaba como una piedra mientras caminaba de puntillas por el pasillo. El reloj de la cocina marcaba las 4 de la madrugada. Roberto roncaba en nuestra habitación, con la camisa aún puesta y apestando a tequila barato. Sabía que no despertaría hasta bien entrada la mañana. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Carmelita cuando ya estábamos en la calle. «Con los abuelos, mi cielo», le respondí, rogando a Dios que mis padres no me cerraran la puerta. Caminamos por las calles oscuras de Guadalajara mientras el cielo comenzaba a clarear. Las piernas me temblaban, no solo por el peso de Miguel en mis brazos y el cansancio, sino por el terror. ¿Y si Roberto nos encontraba? ¿Y si mis padres me rechazaban por abandonar a mi marido? Llegamos a la casa de mis padres cuando el sol apenas asomaba. La casa donde crecí, un pequeño adobe de techo de teja roja en las afueras de la ciudad, me pareció un palacio después de años viviendo con miedo. Toqué la puerta 3 veces, como solíamos hacer de niños para reconocernos. Mi madre abrió la puerta aún en camisón. Su rostro, marcado por los años y las preocupaciones, pasó de la sorpresa al horror cuando vio mi labio partido y los moretones que asomaban bajo mi rebozo. «¡Madre Santísima! ¿Qué te ha hecho?», exclamó, haciéndose a un lado para dejarnos entrar. «Me voy a quedar sin hija si me quedo con él, mamá», fue todo lo que pude decir antes de romper en llanto. Papá apareció en el pasillo, con el ceño fruncido y el rostro marcado por el sueño interrumpido. Al vernos, sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que jamás había presenciado en mis 25 años de vida. «Mi niña», murmuró mientras me abrazaba con cuidado de no lastimar más mi cuerpo maltratado. Durante las primeras semanas, permanecí encerrada en casa de mis padres. El miedo a que Roberto me encontrara me paralizaba. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada sombra que pasaba por la ventana me enviaba corriendo a esconderme. Mis padres me acogieron sin reproches, pero el resto del mundo no fue tan comprensivo. Pronto, los rumores comenzaron a circular por el barrio. La hija de los Ramírez abandonó a su marido. Dicen que tiene otro hombre. Dejó su hogar estando embarazada. ¡Qué vergüenza! La primera vez que salí a la tienda, casi un mes después de nuestra huida, doña Josefina, la esposa del tendero, me miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo está tu marido?», preguntó con malicia mientras pesaba el arroz que le había pedido. «No lo sé, doña Josefina», respondí con la voz temblorosa. «Claro que no lo sabes. Lo dejaste como un perro, ¿verdad? Una mujer decente soporta todo por su familia. Yo llevo 30 años casada y he pasado lo mío, pero aquí sigo, cumpliendo con mi deber». Salí de la tienda con las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia. ¿Por qué nadie entendía que me estaba muriendo lentamente en esa casa? ¿Por qué era yo la juzgada y no el hombre que me golpeaba hasta hacerme sangrar? No fue la última vez que enfrenté el juicio de los demás. La vecina que cruzaba la calle para no saludarme. Las madres que apartaban a sus hijas cuando me veían, como si la separación fuera una enfermedad contagiosa. Incluso el padre Domingo, que había bendecido mi matrimonio años atrás, me negó la comunión un domingo, diciendo que vivía en pecado por abandonar el hogar conyugal. «Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre», me recordó después de la misa, ignorando las marcas que aún se adivinaban bajo mi maquillaje. «¿Y qué dice Dios de un hombre que golpea a su mujer hasta casi matarla, padre?», pregunté con un valor que no sabía que tenía. El sacerdote no respondió, pero la semana siguiente me permitió comulgar nuevamente. A finales de junio recibí la visita que tanto temía.
Roberto apareció en la puerta de mis padres un domingo por la tarde. Estaba sobrio, bien vestido y traía un ramo de flores. Carmelita corrió hacia él gritando «¡Papá!» y mi corazón se encogió de miedo. Mi padre salió al portal y se interpuso entre Roberto y la puerta. «Vengo a hablar con mi esposa», dijo Roberto con una calma que me resultó más aterradora que sus gritos. «Mi hija no quiere hablar contigo», respondió mi padre. A sus 60 años se veía frágil frente a Roberto, pero su voz no tembló. «Tiene que volver a casa. Está esperando un hijo mío». «¿Qué dirá la gente?» «La gente ya está hablando, Roberto», intervine saliendo al portal. «Pero prefiero sus palabras a tus golpes». Su rostro se transformó por un instante, mostrando al verdadero Roberto, el que yo conocía demasiado bien. Luego recuperó la compostura. «He cambiado, Esperanza. Lo juro por Dios. Deja que te lo demuestre. Como las otras veces que juraste cambiar, no volveré contigo, Roberto. Nunca más». Dejó las flores en el suelo y se marchó sin decir palabra. Esa noche no pude dormir, esperando que regresara borracho a cumplir sus amenazas. No regresó esa noche, ni la siguiente. Pero una semana después, doña Mercedes vino a verme con una noticia que me heló la sangre. «Roberto se fue de la ciudad, Esperanza», me dijo mientras tomábamos café en la cocina de mis padres. «Se fue con Consuelo a Ciudad de México. La gente dice que van a empezar una nueva vida allá». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una cosa era dejarlo yo a él, y otra muy distinta ser abandonada. ¿Qué sería de mis hijos sin su padre? ¿Cómo mantendría yo sola a 3 niños pequeños? Luis nació en julio de 1967, un mes antes de lo previsto. Fue un parto difícil, tal vez por el estrés y las preocupaciones que me atormentaban. Era un niño pequeñito, pero con unos pulmones tan fuertes que su llanto se escuchaba en toda la casa. Durante los primeros meses sobrevivimos gracias a la ayuda de mis padres. Papá seguía trabajando como carpintero, aunque sus manos ya no eran tan hábiles como antes. Mamá cuidaba de los niños mientras yo buscaba desesperadamente un trabajo que me permitiera mantenerlos. Pero nadie quería contratar a una mujer separada, con 3 bocas que alimentar y sin experiencia más allá de vender flores en el mercado. Las puertas se cerraban apenas mencionaba mi situación. «No puedo arriesgarme a contratar a alguien que faltará cada vez que uno de sus hijos se enferme», me dijo el dueño de la panadería donde solicité trabajo como dependienta. «Una mujer sola siempre trae problemas», comentó la dueña de una tienda de telas cuando me presenté para un puesto de costurera, a pesar de que mi madre me había enseñado a coser desde niña. El rechazo no solo venía del ámbito laboral. Las familias del barrio prohibían a sus hijas jugar con Carmelita. «No queremos que le peguen las malas costumbres de su madre», escuché decir a una vecina sin siquiera intentar bajar la voz cuando pasé junto a ella. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de otra búsqueda infructuosa de empleo, me detuve frente a la Catedral de Guadalajara. Entré y me senté en el último banco, observando la imagen de la Virgen María. «¿Por qué me castigas así?», susurré entre lágrimas. «¿Es este el precio por buscar una vida sin miedo?». Una anciana se sentó a mi lado. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y las manos deformadas por la artritis, pero sus ojos brillaban con una sabiduría tranquila. «Dios no castiga a quienes buscan vivir con dignidad, hija», me dijo, tomando mi mano entre las suyas. «Son los hombres quienes juzgan según sus propios miedos y limitaciones». Conversamos durante horas en aquel banco de iglesia. Se llamaba Doña Refugio y había enviudado joven, criando sola a 5 hijos en una época donde eso era casi un escándalo. Me contó cómo había sobrevivido vendiendo flores que cultivaba en su pequeño patio. «Las flores son milagros que crecen del barro y la esperanza», dijo con una sonrisa. «Y tú, niña, llevas el nombre perfecto para este oficio». Al despedirnos, me apretó la mano con fuerza. «Ven a verme mañana. Tengo un pedazo de tierra detrás de mi casa que no uso. Quizás podamos llegar a un acuerdo». Aquella noche, acosté a mis 3 pequeños con una sensación diferente en el pecho. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. El terreno de Doña Refugio cambió mi vida para siempre. Era un solar pequeño, no más grande que 2 habitaciones juntas, pero estaba bien ubicado detrás de su casa en el barrio de Analco, cerca del Parque Morelos. Cuando lo vi por primera vez,
No era más que tierra seca y algunas piedras. «No parece gran cosa ahora», me dijo doña Refugio mientras recorríamos el terreno bajo el sol ardiente de agosto de 1967. «Pero la tierra es buena. Mi difunto esposo solía cultivar aquí antes de enfermar. El acuerdo era simple. Yo cultivaría flores. Doña Refugio me enseñaría todo lo que sabía sobre jardinería y compartiríamos las ganancias. Ella ganaba una ayuda para su vejez y yo una oportunidad para mantener a mis hijos con dignidad. ¿Sabes algo sobre cultivo de flores?», me preguntó mientras me entregaba un rastrillo oxidado. «Solo sé venderlas», confesé. «Mi madre y yo las comprábamos a los cultivadores de Tlaquepaque». «Entonces aprenderás desde el principio», sonrió. «Como todo en la vida». Las primeras semanas fueron agotadoras. Me levantaba al amanecer, preparaba el desayuno para mis padres y mis hijos, y luego caminaba 40 minutos hasta la casa de doña Refugio. Trabajaba la tierra hasta que mis manos sangraban, aprendiendo a distinguir el momento exacto para regar, la profundidad ideal para las semillas y la distancia perfecta entre plantines. Por las tardes regresaba a casa de mis padres, donde Miguel y Luis me esperaban ansiosos, mientras Carmelita comenzaba a asistir a la escuela primaria. Las noches las dedicaba a coser ropa para los niños y a aprender todo lo que podía sobre floricultura en un libro desgastado que doña Refugio me había prestado. «Los claveles necesitan menos agua que las dalias», me explicaba ella mientras revisaba mi trabajo del día. «Y las rosas, ay mijita, las rosas son como las mujeres hermosas, exigentes, pero vale la pena el esfuerzo». Octubre de 1967 trajo nuestras primeras flores, cempasúchil brillantes y aromáticas para el Día de Muertos. No eran muchas, apenas lo suficiente para llenar 2 canastos, pero cuando las vendimos todas en menos de 1 hora frente al Panteón de Mezquitán, sentí una alegría que no había experimentado en años. 10 pesos, contó doña Refugio al final del día. 5 para ti, 5 para mí. Aquellos 5 pesos fueron los primeros que gané por mi propio esfuerzo desde que dejé a Roberto. Esa noche compré pan dulce para celebrar con mis hijos y mis padres. «Esto es solo el comienzo», dijo mi padre, levantando su taza de café en un brindis improvisado. Por primera vez desde nuestra llegada, vi orgullo en su mirada cansada. El invierno de 1967 nos trajo nochebuenas. Para entonces ya habíamos ampliado nuestro pequeño jardín, aprovechando cada centímetro del terreno. Doña Refugio me enseñó a crear macetas con latas viejas y botellas cortadas, multiplicando así nuestro espacio de cultivo. «La gente rica quiere flores en Navidad, pero no quiere gastar como rica», me explicó mientras pintábamos de rojo las latas para hacerlas más atractivas. «El truco está en hacerlas sentir especiales sin cobrarles tanto que se asusten». Vendimos cada Nochebuena, y para enero de 1968 había ganado lo suficiente para comprar zapatos nuevos para los 3 niños. Eran zapatos sencillos, de los más baratos en la zapatería, pero cuando vi a Carmelita probarse los suyos, girando para admirarlos, supe que estaba en el camino correcto. La primavera trajo nuevos desafíos. Nuestras flores comenzaban a ganar reputación en el barrio, y las señoras de casa nos pedían ramos especiales para santos y cumpleaños. Necesitábamos expandirnos, pero el terreno de doña Refugio ya estaba completamente utilizado. Una tarde, mientras regresaba a casa después de entregar un pedido especial de lirios, me detuve frente a un solar abandonado cerca del mercado San Juan de Dios. Era un terreno lleno de escombros y basura, pero grande y con buena luz. Un cartel desgastado anunciaba «Se renta». El precio del alquiler era imposible para mí en ese momento, pero la idea quedó plantada en mi mente, como una semilla esperando el momento adecuado para germinar. Fue en junio de 1968 cuando el destino intervino de maneras inesperadas. Una mañana, mientras arreglaba un ramo de margaritas para la esposa del boticario, un hombre elegante entró en nuestro pequeño puesto improvisado frente a la casa de doña Refugio. «Buenos días», saludó, observando con interés nuestras flores. «Me dijeron que aquí puedo encontrar las mejores flores de la zona». «Son flores humildes, señor», respondió doña Refugio, «pero cultivadas con amor». El hombre se presentó como don Gustavo Mendoza, gerente del Hotel Francés, uno de los más antiguos y prestigiosos de Guadalajara.
Buscaba un proveedor regular de flores para el lobby y los salones del hotel. Nuestro proveedor anterior nos ha fallado 3 veces este mes, explicó. Y una boda arruinada por falta de centros de mesa es algo que no puedo permitirme nuevamente. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Un contrato con el Hotel Francés significaría ingresos regulares, la posibilidad de expandirnos, tal vez incluso alquilar aquel terreno cerca del mercado. No sé si podamos cumplir con un pedido tan grande, confesé. Somos solo nosotras dos y nuestro espacio es limitado. Don Gustavo observó nuestro pequeño jardín y asintió comprensivamente. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Conozco un terreno cerca del mercado San Juan de Dios, dijo. Pertenece a mi cuñado y lleva meses intentando alquilarlo. Quizás podamos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Así fue como, a finales de junio de 1968, firmé mi primer contrato, un acuerdo para proveer flores frescas al Hotel Francés 3 veces por semana. Y a cambio, el hotel adelantaría 6 meses de alquiler para el terreno que se convertiría en nuestro primer vivero formal. La noticia de mi pequeño éxito se extendió rápidamente por el barrio. Las mismas personas que antes me juzgaban, ahora me saludaban con respeto. Doña Esperanza. Me llamaban ahora, a mis 26 años. La mujer abandonada se había convertido en empresaria. No todo fue fácil, por supuesto. El terreno nuevo requería mucho trabajo para convertirlo en un jardín productivo. Contraté a 2 muchachos del barrio para ayudarme con las tareas más pesadas, pero las jornadas seguían siendo extenuantes. Mis hijos crecían rápidamente. Carmelita, con casi 6 años, ya era mi pequeña ayudante. Le enseñé a reconocer cada flor, a saber cuándo estaban listas para cortar, a armar pequeños ramos. Miguel, de 4 años, era demasiado inquieto para la jardinería, pero disfrutaba llevando mensajes entre el vivero y la casa de Doña Refugio. Y Luis, mi pequeño de 1 año, pasaba las mañanas en una caja de madera adaptada como corralito, bajo la sombra de un naranjo que había sobrevivido milagrosamente entre los escombros. El día de la independencia de 1968 marcó otro hito en nuestra pequeña empresa. El Hotel Francés organizaba una fiesta especial y nos encargaron la decoración completa. 100 centros de mesa con los colores de la bandera mexicana. Trabajamos día y noche durante 1 semana. Doña Refugio, mis padres, Carmelita, los 2 muchachos que había contratado, e incluso algunas vecinas que se ofrecieron a ayudar por unas monedas. El resultado fueron 100 arreglos de noche, buenas rojas, margaritas blancas y hojas verdes que arrancaron suspiros de admiración. «Esto merece un nombre», dijo don Gustavo mientras supervisaba la instalación de los arreglos en el gran salón del hotel. «Un negocio serio debe tener un nombre serio». Esa noche, regresé a casa con una idea dando vueltas en mi cabeza. Al día siguiente, pinté un letrero sencillo que colgué en la entrada de nuestro vivero. Flores Esperanza, cultivadas con amor desde 1967. Para diciembre de 1968, Flores Esperanza era conocido en todo el centro de Guadalajara. Habíamos ampliado nuestra clientela para incluir 3 hoteles más, varias iglesias y decenas de clientes regulares que venían específicamente a buscar nuestros arreglos. Contraté a 4 mujeres más, todas en situaciones similares a la mía, abandonadas o viudas con hijos que alimentar y puertas que se cerraban ante ellas. Les enseñé lo que Doña Refugio me había enseñado a mí, y pronto formamos una pequeña comunidad unida por las flores y las circunstancias. «Has creado más que un negocio», me dijo Doña Refugio en Nochebuena, mientras compartíamos una cena sencilla pero abundante en mi casa. Mis padres, mis hijos, las mujeres que trabajaban conmigo y sus familias, todos reunidos alrededor de una mesa que ya no cabía en la pequeña cocina y se extendía hasta la sala. «Has creado una familia». 1969 llegó con nuevos retos y oportunidades. Una florería elegante del centro nos propuso comprar toda nuestra producción, ofreciéndonos un pago mensual fijo que resultaba tentador. La oferta significaba estabilidad financiera, pero también renunciar a nuestro trato directo con los clientes, a la posibilidad de seguir creciendo por nuestra cuenta. «¿Qué harías si fueras yo, Doña Refugio?», le pregunté una tarde mientras contemplábamos nuestro jardín florecido. La anciana sonrió.
sus ojos brillantes, a pesar de las cataratas que comenzaban a nublarlos. Yo ya soy vieja, Esperanza. He visto muchos amaneceres. Lo que sé es que las flores no crecen a la sombra de otros árboles. Necesitan su propio espacio bajo el sol. Rechacé la oferta y, en cambio, propuse un acuerdo diferente. Les suministraríamos ciertos tipos de flores que no cultivaban ellos mismos, manteniendo nuestra independencia para seguir vendiendo directamente a otros clientes. Con los ingresos más estables, pude por fin alquilar una casa pequeña para mis hijos y para mí, cerca del vivero. Era una casita de 2 habitaciones con un patio trasero donde inmediatamente comencé a cultivar las flores más delicadas que requerían atención constante. La mudanza fue emotiva. Mis padres habían sido nuestro refugio durante casi 2 años, y dejarlos significaba dar otro paso hacia la independencia, pero también alejarme de su protección. «Siempre serás nuestra niña», dijo mi madre mientras me ayudaba a colgar unas cortinas sencillas en la que sería mi habitación, compartida con Luis. «Pero ya es hora de que vueles con tus propias alas». Mi padre, siempre parco en palabras, me abrazó con fuerza antes de marcharse esa primera noche. «Estoy orgulloso de ti, Esperanza», susurró. «Más de lo que jamás podrías imaginar». En nuestra primera noche en la casa nueva, reuní a mis 3 hijos en la pequeña sala. Carmelita, con casi 7 años, Miguel de 5 y Luis de 2, me miraban con ojos grandes y expectantes. «Este es nuestro hogar ahora», les dije. «Lo hemos conseguido juntos». «¿Y papá?», preguntó Miguel de repente. «¿Vendrá a vivir con nosotros también?». La pregunta me golpeó como una piedra. Los niños apenas mencionaban a Roberto, especialmente desde que supimos que se había casado con Consuelo en Ciudad de México y esperaban un hijo. «No, mi amor», respondí con toda la honestidad que pude reunir. «Papá tiene otra familia ahora, como nosotros tenemos la nuestra. Pero eso no significa que los quiera menos a ustedes». Esa noche, abracé a mis hijos hasta que se durmieron, agradeciendo silenciosamente por el camino recorrido y las flores que habían traído esperanza a nuestras vidas. El año 1970 llegó con el aroma de una nueva década, trayendo vientos de cambio para nuestra pequeña familia y para Flores Esperanza. Mi negocio se había convertido en más que un medio de sustento. Era un símbolo de lo que una mujer podía lograr a pesar de las circunstancias. Enero comenzó con una noticia inesperada. Don Gustavo, nuestro primer cliente importante del Hotel Francés, me citó en su oficina una mañana de lluvia. Con el cabello recogido y vistiendo el único vestido formal que poseía, me presenté puntualmente, temiendo que quisiera cancelar nuestro contrato. «Esperanza», me dijo mientras me ofrecía café en una taza de porcelana fina. «El dueño del hotel ha venido desde la Ciudad de México para la fiesta anual de los empleados». Quedó impresionado con los arreglos florales del lobby. Asentí nerviosa, sin entender a dónde conducía esta conversación. «El Grupo Hoteles Azteca está ampliando su cadena. Abrirán 3 hoteles más este año. Uno en Puerto Vallarta, otro en Morelia y uno más en Oaxaca. Quieren un proveedor exclusivo de flores para todos sus establecimientos». Mi corazón dio un vuelco. La oportunidad era inmensa, pero también el desafío. Nuestro pequeño vivero apenas daba abasto para nuestros clientes actuales. «Les hablé de ti», continuó don Gustavo, «de cómo empezaste desde cero, de la calidad de tus flores, de tu compromiso. Quieren conocerte». 3 días después, me encontraba sentada frente a don Alejandro Torres, un hombre de unos 60 años, con un bigote perfectamente recortado y ojos penetrantes que parecían evaluarme con cada parpadeo. «Me dicen que usted no tiene formación en floricultura», comentó mientras examinaba uno de mis arreglos. «Aprendí con doña Refugio, señor. Ella cultivaba flores desde antes que yo naciera. Y también he estudiado por mi cuenta, con libros y... ¿Y cómo piensa abastecer 4 hoteles cuando solo tiene un pequeño terreno?», interrumpió. La pregunta era directa, pero justa. Respiré hondo. «Tengo un plan, don Alejandro», respondí con una seguridad que no sabía que poseía. Necesitaría ampliar el terreno, contratar más personal, establecer un sistema de producción y distribución más eficiente. Con su contrato como garantía, podría solicitar un préstamo para la expansión. Sus cejas se arquearon levemente.
quizás sorprendido por mi respuesta tan empresarial para ser una mujer con apenas educación primaria. ¿Y sus hijos? Me dicen que es usted madre soltera. La pregunta me tensó. Era el tipo de cuestionamiento que nunca le harían a un hombre. Mis hijos son mi motivación, don Alejandro. Por ellos me levanto cada día antes del amanecer y trabajo hasta que mis manos sangran. Ellos me hacen ser mejor, no peor en mi trabajo. Don Alejandro me observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, inesperadamente, sonrió. Mi madre también fue madre soltera. Dijo con un tono más suave. Mi padre murió en la Revolución cuando yo tenía 2 años. Ella lavaba ropa ajena para mantenernos a mis 4 hermanos y a mí. Hoy tengo 10 hoteles gracias a su sacrificio. La reunión terminó con un apretón de manos y un contrato que cambiaría nuestra vida. Hoteles Azteca se comprometía a comprar el 70% de nuestra producción durante 3 años, con un adelanto sustancial para la expansión. Cuando salí de aquella oficina, me detuve en la Catedral de Guadalajara y entré a dar gracias. En el mismo banco donde había llorado desesperada años atrás, ahora derramaba lágrimas de gratitud. La expansión fue rápida y vertiginosa. Con el contrato como aval, el Banco Regional me otorgó un préstamo que me permitió comprar, no alquilar, un terreno 5 veces más grande que el original, a las afueras de la ciudad. Contraté a 15 mujeres más, todas con historias similares a la mía. Abandonadas, viudas, maltratadas, mujeres a quienes la sociedad había dado la espalda. María Elena, una viuda de 30 años con 5 hijos, se convirtió en mi mano derecha. Había trabajado en un vivero en Michoacán antes de que su esposo muriera en un accidente minero, y sus conocimientos técnicos complementaban a la perfección la sabiduría tradicional que doña Refugio me había transmitido. Podemos implementar un sistema de rotación de cultivos, sugirió, mientras recorríamos el terreno nuevo. Así aprovechamos mejor el suelo y tenemos producción todo el año. Para mayo de 1970, nuestro nuevo vivero estaba en pleno funcionamiento. Construimos un invernadero sencillo pero funcional para proteger las flores más delicadas de las lluvias torrenciales del verano. Las mujeres trabajaban en turnos, lo que les permitía atender a sus familias sin descuidar la producción. Pero el verdadero salto vino en julio, cuando una revista de sociales publicó un reportaje sobre la boda de la hija del gobernador, donde todos los arreglos florales habían sido creados por Flores Esperanza. La foto de un elegante centro de mesa con orquídeas blancas cultivadas en nuestro vivero ocupaba media página. El teléfono que acabábamos de instalar no dejó de sonar durante semanas. Las familias adineradas de Guadalajara querían nuestras flores para sus eventos sociales. Las iglesias más importantes nos solicitaban arreglos para sus altares. Incluso recibimos pedidos de Tijuana y Monterrey. Necesitamos una florería. Decidí una tarde de septiembre, mientras 5 de nosotras trabajábamos hasta tarde para completar un pedido especial. Un lugar céntrico donde la gente pueda ver nuestros diseños y hacer pedidos directamente. Para entonces, mis hijos estaban completamente integrados en nuestra vida empresarial. Carmelita, con 8 años, ya sabía identificar cada variedad de flor y tenía un don especial para los arreglos. Miguel, de 6, se encargaba orgullosamente de llevar agua a las trabajadoras y mantener limpias las herramientas. Y Luis, mi pequeño de 3 años, pasaba las mañanas ayudando a su abuela, quien a pesar de su artritis insistía en participar en la empresa familiar. La primera florería Flores Esperanza abrió sus puertas el 12 de diciembre de 1970, Día de la Virgen de Guadalupe. Era un local modesto en la calle Juárez, no muy lejos del Parque Revolución, con grandes ventanales que permitían a los transeúntes admirar nuestros arreglos. Lo decoramos con sencillez pero elegancia. Paredes blancas, mostradores de madera clara y, por supuesto, flores por todas partes. Doña Refugio, entonces con 78 años y cada vez más frágil, cortó el listón inaugural. Sus manos temblorosas sostenían las tijeras mientras lágrimas de orgullo rodaban por sus mejillas arrugadas. De una semilla de dolor ha brotado un jardín de esperanza, dijo con voz quebrada. Estas flores no solo embellecen las casas, sino que han dado sustento y dignidad a mujeres que la sociedad había desechado.
Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el camino recorrido. 4 años atrás, había huido en la madrugada con mis hijos para escapar de los puños de Roberto. En ese momento me sentía un fracaso, una mujer incapaz de mantener su matrimonio, incapaz de dar a sus hijos un hogar normal. La culpa y la vergüenza me atormentaban casi tanto como el miedo. ¿Y ahora? Ahora daba empleo a 20 mujeres. Mis flores adornaban los hoteles más prestigiosos del estado. Tenía una casa propia, modesta pero cómoda, donde mis hijos crecían felices y seguros. Había construido algo hermoso a partir del dolor. En Navidad de 1970 organicé una cena para todas las familias vinculadas a Flores Esperanza. Alquilamos el salón parroquial y allí reunimos a más de 70 personas. Trabajadoras, sus hijos, sus madres, todos los que formaban parte de nuestra comunidad. En medio de la celebración, María Elena propuso un brindis. Por esperanza, dijo levantando su copa, que nos enseñó que después de la tormenta no solo viene la calma, sino que también pueden florecer los jardines más hermosos. El año 1971 trajo nuevos desafíos y bendiciones. Con la florería funcionando a pleno rendimiento y los contratos hoteleros asegurados, decidí dar el siguiente paso: iniciar una pequeña escuela de floricultura para mujeres en situación vulnerable. Quiero transmitir lo que he aprendido, le expliqué a mi padre una tarde mientras lo acompañaba al médico. A sus 69 años, su salud comenzaba a deteriorarse, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Para que otras mujeres puedan hacer lo que yo hice, siempre fuiste distinta, Esperanza, respondió tomando mi mano con fuerza. Desde niña, tu madre y yo temíamos por ti, por esa rebeldía tuya. Y mira ahora, esa rebeldía te salvó la vida. La Escuela de Floricultura Refugio Hernández, nombrada en honor a mi mentora, comenzó en marzo de 1971 con 12 alumnas. Eran mujeres referidas por la parroquia, el DIF municipal y el hospital, víctimas de violencia, madres solteras, viudas en situación precaria. Durante 6 meses recibían formación gratuita en cultivo, diseño floral y aspectos básicos de administración. Al graduarse, algunas se incorporaban a nuestra empresa y otras establecían sus propios pequeños negocios. Para mi sorpresa, el periódico local publicó un reportaje sobre la escuela. La mujer que convierte el dolor en flores, decía el titular, junto a una fotografía mía rodeada de mis alumnas. El artículo contaba mi historia sin sensacionalismos, presentándola como un ejemplo de superación. La publicidad inesperada trajo consecuencias que nunca imaginé. Una mañana de junio, mientras supervisaba un cargamento de flores para Puerto Vallarta, María Elena me avisó que alguien me buscaba en la oficina. Al entrar, me quedé paralizada. Roberto estaba sentado junto a mi escritorio, mirando una fotografía de nuestros 3 hijos que yo mantenía enmarcada. «Hola, Esperanza», dijo poniéndose de pie. Estaba más delgado, con algunas canas en las sienes, pero sus ojos seguían siendo los mismos que alguna vez me habían enamorado y luego aterrorizado. «¿Qué haces aquí?», pregunté con voz firme, aunque mis piernas temblaban. «Vi el artículo en el periódico», respondió. «Me lo envió mi primo Raúl. No imaginaba que hubieras logrado todo esto». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. 1000 pensamientos cruzaron mi mente. Miedo de que intentara reclamar parte del negocio, temor por mis hijos, rabia acumulada durante años. «¿Qué quieres, Roberto?», pregunté finalmente. Bajó la mirada antes de responder. «Consuelo me dejó hace un año. Se llevó a nuestra hija. Estoy tratando de rehacer mi vida. Cuando vi lo que has logrado, pensé que tal vez...» «¡No!», interrumpí con una claridad que me sorprendió a mí misma. «No hay un tal vez para nosotros, Roberto. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo». «Pero los niños necesitan a su padre», insistió con un tono que mezclaba súplica y esa vieja autoridad que tanto me había sometido. «Los niños tienen una madre que es padre y madre para ellos», respondí. «Una madre que nunca los ha abandonado, que ha trabajado hasta el agotamiento para darles todo. Si quieres verlos, tendrá que ser bajo mis términos y solo si ellos quieren». Se marchó sin hacer escándalo, algo que años atrás habría sido impensable. Acordamos que podría visitar a los niños una vez por mes, siempre en mi casa y siempre bajo mi supervisión.
Las primeras visitas fueron tensas. Carmelita, que tenía recuerdos más vívidos de los episodios violentos, se mostró distante. Miguel y Luis, demasiado pequeños cuando nos separamos, lo observaban con curiosidad, pero sin la conexión que Roberto esperaba. Con el tiempo, establecieron una relación cordial pero distante. Roberto se había vuelto más tranquilo con los años, quizás domado por sus propios fracasos, quizás realmente arrepentido. Nunca llegó a ser el padre que mis hijos merecían, pero al menos dejó de ser el monstruo de mis pesadillas. Para finales de 1972, Flores Esperanza se había convertido en un referente en Jalisco. Teníamos 3 floristerías, un vivero principal y 2 terrenos adicionales donde cultivábamos variedades especiales. Empleábamos a más de 50 mujeres de forma permanente y otras tantas de manera temporal en temporadas altas. La Escuela de Floricultura Refugio Hernández había graduado a 3 generaciones de alumnas, muchas de las cuales habían iniciado sus propios pequeños negocios en pueblos circundantes. Algunas incluso se habían convertido en proveedoras nuestras, cultivando flores específicas que complementaban nuestra producción. En enero de 1973 recibí una invitación que jamás habría imaginado. La Universidad de Guadalajara me pedía dar una charla a las estudiantes de la Facultad de Agronomía sobre el cultivo sustentable de flores ornamentales. Yo, que apenas había terminado la primaria, de pie frente a futuras ingenieras y científicas. La idea me aterraba y me emocionaba a partes iguales. «Ve», me animó doña Refugio, entonces ya postrada en cama la mayor parte del tiempo. «Ve y diles que el conocimiento más valioso no siempre viene de los libros, sino de las manos que trabajan la tierra y del corazón que persevera». El día de la conferencia, mis 3 hijos se sentaron en primera fila. Carmelita, con 11 años, me observaba con admiración. Miguel, de 9, sonreía orgulloso, y Luis, de 6, dibujaba flores en su cuaderno mientras esperaba que su mamá subiera al estrado. Al mirarlos, recordé aquella madrugada de marzo de 1967, cuando salimos de puntillas de la casa donde el miedo era más fuerte que el amor. Recordé el peso de Miguel en mis brazos, la manita de Carmelita aferrándose a mi falda, mi vientre pesado donde Luis crecía ajeno al mundo que lo esperaba. Mi nombre es Esperanza Ramírez. Comencé frente al auditorio lleno. Y hoy quiero compartirles cómo un pequeño terreno y unas semillas pueden cambiar no solo la vida de una mujer, sino la de toda una comunidad. Mientras hablaba, sentí que cerraba un círculo. La mujer golpeada y abandonada, a quien los vecinos evitaban por temor al contagio de su desgracia, ahora era escuchada con respeto. La mujer a quien le negaron trabajo por ser madre soltera, ahora daba empleo a decenas de familias. Hoy, en 1975, al mirar atrás desde mis 33 años, veo un jardín florecido donde antes solo había tierra árida regada con lágrimas. Mis hijos crecen sanos y seguros. Doña Refugio nos dejó el año pasado, pero su legado vive en cada flor que cultivamos y en cada mujer que encuentra su fuerza a través de nuestro trabajo. Las cicatrices de los golpes de Roberto se desvanecieron hace tiempo, pero las lecciones permanecen. Que de la tierra más dura pueden brotar las flores más hermosas. Que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Que como mi nombre lo indica, mientras haya vida, siempre habrá esperanza. Y esa esperanza, como las flores que cultivamos, solo necesita un poco de tierra, agua y luz para transformar el mundo. Muchas gracias por escuchar la historia de esta vieja. A veces pienso que Dios me ha dejado vivir tantos años para poder compartir lo que aprendí en el camino, para que tal vez mi dolor sirva de consuelo a alguien más. Si mi historia te tocó el corazón, te pido un favorcito muy especial. Suscríbete a este canal para que otras personas puedan escuchar historias como la mía. Con un solo clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, me ayudas a mí y a otras abuelitas a ser escuchadas. Y si no es mucha molestia, dale me gusta a este video. Cada corazoncito que recibimos es como una flor en el jardín de nuestra vida. Qué bonito es saber que nuestra experiencia vale algo para ustedes. También me encantaría saber qué piensas de mi historia. ¿Te recordó a tu mamá, a tu abuelita o a alguna mujer fuerte en tu vida?
Cuéntamelo en los comentarios, porque para esta vieja no hay regalo más grande que saber que su historia sigue viva en el corazón de otros. Recuerda, mijo, la vida a veces nos golpea duro, pero como las flores después de la tormenta, podemos volver a levantarnos más hermosos y fuertes. Que Dios te bendiga y no olvides suscribirte.